Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias por esta primicia de la Asociación de Letrados de Entes Locales y, por supuesto, con la colaboración de Workers Clubes para afrontar la primicia de este tema de tan candente actualidad como es la plusvalía, con la sentencia de inconstitucionalidad y con el reciente Real Decreto Ley de ayer. Se pretende desde la asociación que se dé una visión para ver las expectativas que podemos tener los letrados o incluso las administraciones para poder afrontar la regulación y la aplicación de este impuesto. Así que tendremos al letrado, mi sin par compañero letrado del Ayuntamiento de Zaragoza, José Luis Espelosín, y también tendremos a Juan Ortega, letrado de Boadilla del Monte. Así que comenzamos con José Luis para que nos diga un poco cómo va la sentencia y cuáles han sido sus efectos. Muy bien, muchas gracias, María Pilar. Reitero los agradecimientos a ALE, la asociación de la que también formo parte, y a Workers Clubes, que me hayan permitido la posibilidad de compartir con todos ustedes mis reflexiones, mis dudas, que ya tanto son muchas, así como mi experiencia durante los últimos 7 o 8 años en defensa del Ayuntamiento de Zaragoza en multitud de reclamaciones de todo tipo del impuesto sobre el incremento de valores terrenos de naturaleza urbana, la comúnmente llamada plusvalía municipal, o como dice el prestigioso y conocido magistrado don José Ramón Sáenz en su blog de la justicia, el impuesto sobre el incremento de litigios desenfrenados. Bien, la sentencia del 26 de octubre del 2021, todavía pendiente de publicación, parece, y digo parece entrecomillado, que pone fin a este auténtico calvario que han sufrido en los últimos 8 o 9 años tanto contribuyentes como ayuntamientos. Fundamentalmente contribuyentes, no nos engañemos. Bien, el análisis de esta sentencia, digo que parece porque realmente subsisten muchos problemas antiguos y se crean problemas nuevos. Para un análisis de esta sentencia, el 27 de octubre, debemos hacer una pequeña recapitulación de todos los hitos que nos han llevado a este punto. Debemos remontarnos al estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis que se produce en este país a partir del año 2008-2009, en los cuales los ciudadanos se encuentran ante una circunstancia absolutamente novedosa y quedan atónitos. Sus inmuebles, en teoría, su inversión más valiosa, de menor riesgo, su precio se desploma. Ya no es que el suelo no se regularice constantemente o se mantenga, es que cae bruscamente. Por lo tanto, si vemos que el ciudadano tiene que vender a pérdidas, además se forma la tormenta perfecta. Los incrementos de los valores catastrales hacen que la base imponible del impuesto se incremente considerablemente. Y un impuesto, digamos, menor, no tenía un gran tratamiento en la doctrina y tampoco nos creaba muchos problemas en los juzgados y tribunales, resulta que da lugar a unas situaciones absolutamente injustas con una carga fiscal desproporcionada. Lógicamente, los ciudadanos empiezan a reaccionar ante esta situación. Ya lo empezamos a tener en el año 2011 con el Tribunal Económico Administrativo de Navarra, en el 2012 con el Tribunal Superior de Cataluña, diversos pronunciamientos jurisprudenciales que cuestionan la exigencia del impuesto cuando, digamos, no hay un incremento de valor, cuando se vende a pérdidas, digamos, en lenguaje vulgar. Bien, nos encontramos con un escenario nuevo, tenemos que ir defendiendo los juzgados y tribunales, concretamente la financiación de los ayuntamientos no pueden hacer otra cosa más que aplicar el texto legal, y nos vamos encontrando años 2014, 2015, 2016, con una serie de sentencias de lo más variopintos. Empezamos a hablar qué es el valor, qué es el precio, qué es el elemento de valoración, quién tiene que acreditar la existencia de incremento o no, sentencias también curiosas que afectan a la base imponible, como la famosa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el tema del cálculo de la base imponible con esa fórmula del descuento simple, hasta que llega el primer hito importante, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Primero, respecto a las normas forales de Guipúzcoa y Álava y sus sentencias de 16 de febrero y 1 de marzo del 17, y respecto a la normativa estatal, que es lo que nos interesa, en la sentencia de 59/2017 de 11 de mayo. Sentencia que, como todos ustedes conocen, no hace más que reproducir los mismos fundamentos jurídicos que la sentencia de las normas forales. Sentencia que nos deja un poco perplejos. Primero, porque declara una nulidad constitucional parcial de determinados artículos del texto refundido, el artículo 107.1, 107.2a y 110.4, pero únicamente en aquellos supuestos en la medida que se sometan a tributación
situaciones de inexistencia de incremento de valor. El Tribunal Constitucional nos recuerda que si bien en este impuesto la transmisión de un inmueble se estaba configurada como una condición necesaria y suficiente para la exigencia del impuesto, es decir, siempre que hay una transmisión hay un incremento de valor, nos dicen que a partir de esta doctrina que efectivamente la transmisión del inmueble sigue siendo una condición necesaria, pero ya no es una condición suficiente, ya que puede haber situaciones inexistentes de capacidad económica por el incremento de valor. Sentencia de hoy nos deja un poco perplejo porque poco más nos dice, más la que el primer aviso al legislador diciendo que le corresponde al legislador determinar señalar cómo se determina la existencia o no del incremento del valor de los terrenos. También valida, aunque con escaso énfasis, la fórmula objetiva de determinación de la base imponible, si bien no resuelve el problema, ya que no tiene en cuenta aquellas situaciones en las cuales, habiendo un incremento de valor, pero este siendo de escasa cuantía, la cuota que sale es absolutamente desproporcionada. Tuve la oportunidad de participar en un foro de ALE en el mes de marzo del 17, a raíz de la sentencia del 16 de febrero, y yo, la verdad, es con un toque que me arrepiento de ingenuidad, dije, no os preocupéis, compañeros, el legislador va a reaccionar inmediatamente y vamos a tener pronto una nueva regulación del impuesto. La verdad es que no tengo una gran destructividad divina. Sí que efectivamente dije que no era difícil adaptar la norma del impuesto. De hecho, el gobierno en el territorio histórico de Guipúzcoa, el 28 de marzo de 2017, se aprobó un decreto que introdujo un supuesto de no sujeción para dar solución a este problema de inexistencia de incremento de valor de los terrenos. Pero los problemas subsisten, porque la sentencia nos deja un poco fríos. ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿Qué hacemos con la multitud de procedimientos judiciales que siguen en marcha? Recordemos, tesis maximalista, no hay norma para aplicar el impuesto. Tesis intermedia, sí que hay norma y habrá que ir adaptando para ver caso por caso si existe un incremento de valor del terreno. ¿Qué ocurre? El Tribunal Supremo, ante la inacción del legislador, sigue pues, configurando especialmente el impuesto. Tenemos la reparadora sentencia de julio del 2018, el recurso de casación, en el que tuve la oportunidad de intervenir defendiendo de Zaragoza, en la cual, digamos, se aparta de la tesis maximalista y dice que efectivamente puede practicarse la liquidación del impuesto. Y aquí tenemos una serie de sentencias, por todos conocidos, sobre el valor probatorio de las escrituras, su valor de certeza, sobre a quién corresponde la carga de la prueba y a cuestiones más específicas sobre el tema de si incluyen el valor del suelo, los gastos de urbanización, los impuestos pagados, la actualización del IPC, etc. Más o menos, pues estamos todos más o menos pues ya con una serie ya de una jurisprudencia del Tribunal Supremo, más o menos defendiéndonos en los tribunales y los contribuyentes con una cierta seguridad jurídica en la sanción del impuesto. También el Tribunal Supremo en el 19 nos valida la fórmula, dice que la fórmula objetiva, es decir, si hay incremento de valor, se aplica la fórmula objetiva que no sea cuestionada. Pero claro, esta fórmula genera situaciones muy conflictivas y por tanto se plantea en el 19 una cuestión de inconstitucionalidad por el juzgado contencioso número 32 de Madrid, el 8 de febrero del 2019, y también un auto del Tribunal Supremo de 1 de julio del 2019 diciendo, el juzgado de Madrid dice, señores, estamos ante una liquidación en la cual la cuota resultante de aplicación de la fórmula objetiva supone el 82% de la base imponible. Piensa el juez con buen criterio que esto puede ser confiscatorio, excesivo, y plantea esta cuestión ante la Constitución. Tribunal Constitucional, segundo hito, sentencia 126/2019, que resuelve esta cuestión de inconstitucionalidad. El tribunal no quiere mojarse en el tema de la confiscatoriedad de los porcentajes y hace un curioso alambí que coge y, todo lo contrario que dice el Tribunal Supremo, incrementa el valor de adquisición con los serios gastos pagados de modo que, según sus cálculos, la cuota es superior a la base imponible. Y por tanto, dice, como la cuota es superior a la base imponible, ha absorbido toda la riqueza gravable y por tanto es inconstitucional el impuesto. Utilizando un símil taurino, lanza un segundo aviso al legislador. Le dice que han transcurrido más de 2 años de la publicación de la sentencia sin que haya hecho nada. El único tímido avance fue, recuerden ustedes, una proposición de ley publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 9 de marzo de 2018, una proposición de ley del Partido Popular, que si ahora cuando vean ustedes el Real Decreto de Ley verán que es muy similar a esa propuesta del 2018.
Constitucional nos dice, y digo literalmente, solo el legislador del Estado regular la contribución, esta contribución y la forma de adecuarla a la capacidad económica de cada cual. Dado que a fecha de hoy han transcurrido más de 2 años desde la publicación de la sentencia 59-17 sin que se haya acomodado el impuesto a las escritas constitucionales. Bien, pasa el tiempo, 2019, 2020, 2021, seguimos sin un texto que se adapte a las exigencias del Tribunal Constitucional. Y ya, señores, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del 26 de octubre de 2019, repito, sin publicar todavía, sentencia que le llamo yo la sentencia del hartazgo, da un puñetazo al Tribunal Constitucional sobre la mesa y dice, se acabó. Tercer y último aviso, manda, usando el símil taurino, manda el impuesto a corrales. El Tribunal Constitucional en esta sentencia supone un cambio radical de criterio. Es decir, porque en esta sentencia declaran nulos e inconstitucionales preceptos que no lo eran en las sentencias 59 y 126, salvo que se producían los efectos que ahí se citan, es decir, el efecto de que se había una pérdida en la transmisión o los supuestos de confiscatoriedad plena. Bien, entonces dice ahora, que es curioso el fundamento jurídico tercero, que ahora duda del método de cuantificación objetiva, cuando lo que le está preguntando en la cuestión de constitucionalidad del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que en una transmisión en la cual la cuota es del 60% de la base imponible, que se pronuncie sobre si es excesiva o desproporcionada esta cuota. Hombre, pues estas dudas que se plantean en el Tribunal Constitucional bien se le podrían haber planteado en el año 2017 y haber resuelto el impuesto. Nos dice respecto a la naturaleza del impuesto que ya nos abandona un poco la justificación del impuesto en base al artículo 47 de la Constitución Española, en las llamadas tradicionalmente plusvalías inmerecidas, y centra más la naturaleza del impuesto en el principio de capacidad económica del artículo 31. Sí que es cierto que nos da una doctrina valiosa para interpretar los principios de justicia tributaria y nos señala que el principio de capacidad económica, el fundamento público cuarto, debe ser revisado como criterio o parámetro de tributación, debe ser revisado el criterio que mantuvo las anteriores sentencias. Tras decirnos por qué debe ser revisado, vamos a centrarnos en cómo lo revisa en el fundamento jurídico quinto. Primero, nos dice que estamos ante un solo método de determinar la base imponible mediante un sistema de estimación objetiva. Por tanto, al haber un único método, se convierte en una verdadera regla de valoración. Solo permitirá acudir a los valores catastrales y es un método que venía respaldado en su día cuando se aprobó esa norma por la evolución del mercado inmobiliario. En tercer lugar, matiza su afirmación mantenida en la sentencia 59/2017 de que es un método válido, porque sí que lo es siempre que exista una justificación razonable y objetiva para fijar este método objetivo. Un método que no obedece, no recuerda, ni una finalidad extrafiscal, ni a una lucha contra el fraude, sino exclusivamente a razones de practicabilidad y simplificación en el cálculo de la base imponible. Nos dice que la legitimidad constitucional exige que no sea un único método de estimación y que se graben incrementos medios y potencias, estos aquellos que previsiblemente o presumiblemente se producen en el tiempo. Concluyendo, y aquí digo, leo literalmente la sentencia, el fundamento jurídico quinto, que esta figura es ajena a la realidad del mercado inmobiliario de la crisis económica y, por tanto, al margen de capacidad económica grabada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnerando, por tanto, el principio de capacidad económica como criterio de imposición. El alcance y efectos de esta sentencia. Bien, tenemos que al fundamento jurídico sexto de la misma. Por un lado, el apartado A de este fundamento jurídico sexto nos declara la inconstitucionalidad y nulidad tanto del artículo 107.1, segundo párrafo, 107.2a y 107.4 del texto refutido. Es una nulidad e inconstitucionalidad plena, no condicionada a determinados efectos. Por tanto, supone la expulsión de estas normas de ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible, que impide, por tanto, la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este impuesto y, por tanto, de su exigibilidad. Nos dice, debe ser ahora el legislador, y nos recuerda que han transcurrido más de 4 años, el que deba adaptar estos principios constitucionales en la modificación del impuesto. Y
Y a continuación tenemos el segundo apartado, el apartado conflictivo. Nos dice, por un lado, una parte no puede considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la sentencia aquellas obligaciones tributarias que sean firmes. Una afirmación correcta en concordancia con los principios de legalidad y seguridad jurídica. Pero señala a continuación, de aquí uno de los primeros puntos de conflicto. A estos exclusivos efectos tienen también en consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y, segundo, las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex artículo 120.3 de la Ley General Tributaria a dicha fecha 26 de octubre. Bien, respecto de la sentencia, bien, en primer lugar, vamos a ver, efectivamente, se produce un vacío normativo. Estas normas son expulsadas del ordenamiento jurídico. Seguramente se nos preguntará, se nos hablará de que es una sentencia que todavía no está publicada y que hay que esperar a la publicación de la sentencia del BOE para que surta efectos, aunque sabemos que cuando se publique sus efectos serán la nulidad ex origen de estos preceptos. Por tanto, ¿qué ocurre? Nos encontramos ante un auténtico vacío normativo. No se puede liquidar el impuesto en estos momentos. Ustedes comprenderán que esta ponencia pues terminamos de elaborarla el viernes día 5 y los acontecimientos nos han desbordado con la aprobación del Real Decreto Ley 26/2021, que ya, digamos, ha resuelto varios problemas. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Se plantean situaciones de todo tipo. Pensemos un fallecimiento de una persona que transmite un inmueble en fecha 1 de agosto de 2021. No olvidemos que estamos ante un impuesto instantáneo, un hecho imponible, se devenga, en este caso, si la persona fallece el 1 de agosto, ese mismo día, 1 de agosto del 21. Esa persona tiene 6 meses, los herederos tienen 6 meses para presentar la declaración del impuesto. No la han presentado a la fecha, ¿y cómo van a presentar, cómo van a liquidar el impuesto si a la fecha de devengo estas normas han sido declaradas nulas? Pensemos en otra persona, una transmisión producida, por ejemplo, el 8 de octubre, que todavía han transcurrido los 30 días para presentar la correspondiente declaración, liquidación o autoliquidación. No puede esta persona presentar porque no hay norma que le permita realizar este cálculo. Pensemos en las famosas autoliquidaciones a cuota cero que han ido permitiendo los ayuntamientos en los últimos años para evitar los efectos gravosos de importantes desembolsos de cantidades. Algunas estaban justificadas, la mayoría, pero otras veces, al calor de esta posibilidad, se estaban presentando liquidaciones de situaciones en las cuales era dudoso que hubiese existido un decremento del valor del terreno. No puede ahora los ayuntamientos efectuar una liquidación de este tributo, por tanto y cuanto no existe norma. Pero ya pensemos ya el ciudadano no cumplidor, aquel que se ha saltado a la torera, a la normativa y que no ha presentado una autoliquidación o una declaración del impuesto. Se le podrá exigir el cumplimiento de la obligación formal del artículo 108 de texto respondido, imponer una sanción por publicar los datos, pero no cómo le vamos a liquidar. Por tanto, encontramos el primer problema. Es cierto que el legislador ha reaccionado rápidamente y el querido compañero Juan nos va a explicar el nuevo decreto ley. El decreto ley, como efectivamente pensábamos todos, al ser un impuesto instantáneo que no iba a tener efecto retroactivo, ya que en este caso hubiera sido una retroactividad de grado máximo absolutamente prohibida por el Tribunal Constitucional. Otra cosa es, y ya Juan lo explicará, la viabilidad de utilizar la figura del decreto ley para regular esta cuestión, por mucho que en esta norma, en la exposición de motivos, se intente justificar los motivos de la utilización de esta figura. Bien, respecto a las liquidaciones pendientes de documentos que no han ganado firmeza, los miles de reclamaciones que existen pendientes en vía administrativa o los recursos contenciosos pendientes en sede jurisdiccional. Pues, señores, hay que estimar todas estas reclamaciones y, queridos compañeros, cuando vayamos a los juzgados, vamos a tener que o bien allanarnos a las pretensiones de los recurrentes o bien desistir de aquellos recursos de apelación o recursos de casación que hayamos interpuesto directamente. Por eso aconsejo a los ayuntamientos que procedan a la mayor celeridad posible en evitación de los intereses de demora
conjugando antigüedad de reclamaciones y cuantía de importe de la misma, a ir estimando las reclamaciones e ir devolviendo los ingresos indebidos. Del mismo modo, todos aquellos procedimientos de inspección que estén abiertos para aquellos contribuyentes que no presentaron sus propias declaraciones deberán quedar sin efecto, así como todos aquellos procedimientos sancionadores que por haber dejado de ingresar las cuotas en los periodos concretos. También, como corolario de todo anterior, todos aquellos fraccionamientos de pago de liquidaciones que están impugnadas, obviamente no puede exigirse el cobro de estas cuotas. Y hasta aquí la sentencia no creo que no genera mayores dudas interpretativas. El problema es cuando dice a los exclusivos de la sentencia lo que considera situaciones consolidadas. En primer lugar, yo quiero entender que cuando dice los efectos exclusivos de la sentencia no está cerrando la vía a que aquellos contribuyentes que no hayan impugnado autoliquidaciones o liquidaciones del impuesto puedan impugnarla por los motivos que les ha emitido la sentencia 59-17 y la sentencia 126, es decir, en aquellos supuestos que no ha habido incremento de los terrenos o en aquellos supuestos de confiscatoriedad plena. Pero claro, aquel ciudadano cumplidor que tuvo su incremento, pagó su cuota, mucho o poca, resulta que ahora no la impugnó y se ve cercenada su posibilidad de impugnar. Creo que estamos ante una norma inadmisible. Es inadmisible que el Tribunal Constitucional, enjuiciando la constitucionalidad o no de un sistema de determinación de la base imponible, esté privando a los contribuyentes, además desde una fecha cuando todavía no se ha publicado la sentencia, les esté privando del derecho a reclamar el control judicial de la acción administrativa. Por tanto, los contribuyentes no se van a detener. Ya estamos viendo en los medios de comunicación cómo se están publicitando por diversos despachos, chiringuitos, etcétera, todo tipo de ofertas para reclamar nuestros impuestos. Las sentencias de una constitucional nos pueden gustar o no, pero vinculan a todos los poderes públicos y son de obligado cumplimiento. ¿Cuál va a ser la viabilidad de estas reclamaciones? Pues la verdad no me atrevo a decir. Yo creo que la sentencia es clara. Pienso que este es un tema, aunque no soy experto en la materia, que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante esta privación de este derecho a reclamar. ¿Qué van a hacer los contribuyentes? Van a aprovechar diversos momentos, van a aprovechar el procedimiento de solicitud de devolución de ingresos indebidos, aunque aquí ya debemos recordar que el Tribunal Supremo ya ha dicho que no cabe instar la devolución de ingresos indebidos sin haber instado previamente la nulidad de las correspondientes liquidaciones, y también la vía de la revocación de oficio. La revocación de oficio, hay que recordar que existe una cuestión casacional pendiente, la establecida en el auto del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2019, que está pendiente de resolución. Es una cuestión casacional que tiene mucho interés para ver si puede, la cuestión casacional, en síntesis, es determinar si puede el juzgado sustituir a la administración a la hora de determinar y valorar si existe una causa de revocación de oficio o debe ser la propia administración la que, por razón de oportunidad, deniegue. Esta sentencia que recaiga en este recurso de casación creo que puede tener su importancia en este aspecto. Y finalmente, ya dejaré la palabra para Juan. En teoría, quedaría abierta la vía de la reclamación de la responsabilidad patrimonial. Las dificultades que para ello ofrece en términos prácticos la actual redacción del artículo 32, apartado 3 y 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, creo que exactamente es un camino tortuoso, largo y complicado que veo que sea una vía difícilmente practicable. Pues yo ya por mi parte, seguro que me he dejado alguna cosa en el tintero, pero quiero exponer los principales efectos y conclusiones de la sentencia y encantado de estar abierto a cualquier aportación que puedan hacer ustedes. Y ya sin más dilación, creo que he cumplido el tiempo, ¿no? 20 minutos, pues dejo la palabra a mi conocido compañero Juan Ortega, letrado del Ayuntamiento de Boadilla. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a la asociación por confiar en nosotros en un tema como este y a Wolters Kluwer por ofrecernos esta ventana para poder hablar con vosotros. Lo que el Tribunal Constitucional ha demolido es la fórmula de cálculo, como hemos visto, pero las obligaciones formales y la prueba de que se ha producido la sujeción o no al impuesto las dejó vivas.
Por lo tanto, como ha dicho José Luis muy acertadamente, las causas de no sujeción o de impugnación de todas aquellas liquidaciones o autoliquidaciones que todavía estén en plazo respecto a la prueba de que no se ha procedido a haber un incremento de valor del suelo y la confiscatoriedad siguen abiertas. ¿Qué ocurre? Que nosotros echábamos de menos, como letrados que estábamos todo el tiempo en la jurisdicción contenciosa, tratando de discutir o de sostener cuál es el verdadero incremento de valor que debía sujetar el impuesto, pues nos encontramos con una tesitura, y es que el Tribunal Constitucional en el año 17 establece que las escrituras son la prueba. El indicio más fuerte que aportaba casi todos los contribuyentes eran las escrituras tal cual. Otros hacían la actualización del IPC, otros le sumaban los gastos de urbanización para ver si sumaban algo más y tratar de acercar un valor y otro. Pero en el fondo nos encontrábamos con que eran escrituras no homogéneas. Es decir, el promotor había comprado un suelo en estado natural y finalmente lo que vendía era una promoción de viviendas, en cuyo precio no estaba incluido cuánto correspondía al suelo. El nuevo párrafo 5 del artículo 104 tampoco nos lo resuelve, porque el Real Decreto 26, al hablar de la no sujeción, nos dice que se aporten los títulos de las transmisiones. Claro, habrá que tomar el valor real de transmisión. Este concepto de valor real de transmisión nos lleva a salirnos del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para buscar qué pruebas debemos encontrar para poder sostener que ha existido o que no ha existido. Porque muchas veces lo que nos encontramos es que la escritura de compra y la de venta se parecen mucho en sus precios, pero que no tiene por qué ser el valor, el valor del suelo el que no es lo mismo valor y precio. Por lo tanto, nosotros nos hemos encontrado en muchas ocasiones teniendo que acudir al artículo 57 de la Ley General Tributaria en cuanto a cuál es el valor de mercado y con qué pruebas podemos obtener ese preciado valor para declarar la transmisión como con plusvalía o con minusvalía. Y nos encontramos con que uno de esos elementos para hallar el valor son los precios medios de mercado. Y el otro es el dictamen de los peritos de la administración. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones nuestros ayuntamientos no tienen esos peritos. Pero lo que sí tenemos son la capacidad de hallar esos precios medios de mercado con todas las transmisiones que han ocurrido en nuestro término municipal, para las cuales tenemos perfecto conocimiento y tenemos los datos reales de los valores de transmisión de esos inmuebles para poder hallar un precio medio de mercado. ¿Qué ocurre? Que el Estado también lo ha hecho en transmisiones, sucesiones y donaciones con los valores de referencia. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que a partir de hasta el año que viene, que entren en vigor esos valores medios o precios medios de referencia, vamos a tener que hacer esos precios medios con dictámenes periciales que van a tener necesariamente que acompañar a las escrituras, que se aporten con la declaración, que por otro lado sigue vigente, el artículo 110 en cuanto a la obligación formal de declarar las transmisiones y aportar cuantos documentos sean necesarios para determinar si en esa transmisión ha habido plusvalía o no. Por lo tanto, nos encontramos con que durante estos meses hasta el 1 de enero de 2022, además de los problemas de aplicación práctica
de que vamos a tener que liquidar y no va a haber régimen de autoliquidación hasta dentro de 6 meses, que los ayuntamientos estemos en condiciones de adaptar nuestras ordenanzas fiscales a ese nuevo régimen de autoliquidación y de autocálculo, y para facilitar la opción, pues únicamente existirá la posibilidad de liquidarlo. Momento en el que tampoco el sujeto pasivo va a tener esa opción de liquidar por un monto o por el otro, sino que se va a encontrar con que se le va a aplicar las tablas y los coeficientes sobre el valor catastral que figuran en el Real Decreto 26. Por lo tanto, entendemos que si las escrituras no han sido suficientes para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y nos encontramos con que la ley, ni la Ley General Tributaria, ni tampoco el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales establecen cuál es ese medio de prueba apto para encontrar el valor del suelo, porque la parca explicación que nos hace el artículo 104.5 al decir que cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente a la fecha del devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total, y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición. ¿Qué ocurre? Que ese método de obtención de un valor del suelo lo hemos venido aplicando por fuera de la ley mediante la invocación del porcentaje existente entre el suelo y la construcción dentro del precio de las transmisiones. Eso nos permitía obtener qué porcentaje del precio correspondía al suelo, compararlo entre el hito de entrada y el hito de salida, y de esa forma poder girar liquidaciones. ¿Qué ocurre? Que ha habido ayuntamientos que han sido pioneros en aplicar estos valores catastrales, como es el Ayuntamiento de Madrid, que consiguió que se consagrara como doctrina la posibilidad de establecer este método en caso de que no se conozca el valor atribuible al suelo dentro de los títulos o escrituras de transmisión. Así, hay dos sentencias de este año muy recientes, que son la sentencia número 189 de 11 de febrero de 2021, de la sección segunda de la Sala del Contencioso del Tribunal Supremo, en recurso 478/2020, que cita la sentencia 138/2021 de 4 de febrero, recaída en el recurso de casación 4847 de 2019. Ambas acogen como criterio, como posibilidad, como método alternativo, en ausencia, efectivamente, de una regulación legal que no esté especificando y a efectos de valorar libremente como prueba ese método, el que se halle el porcentaje dentro del precio, el porcentaje que correspondería al valor catastral total, al suelo dentro del valor catastral total, y se compare con el porcentaje que le correspondería al suelo en el valor catastral total de la transmisión. Este método no se puede imponer, o no se podía imponer hasta que el Real Decreto 26 de 2021 le ha dado rango de ley y, por lo tanto, le ha dado carta de naturaleza como método válido, consistente en la proporción que representa en la fecha de transmisión el valor catastral del terreno respecto del total del bien. Entendemos que hasta ahora ha sido un elemento más de otros, como podría ser las tasaciones hipotecarias,
las valoraciones hechas al amparo de la metodología estadística del Ministerio de Fomento, pero sigue sin garantizar que exista un beneficio. Es decir, volvemos a tener el problema de que va a surgir litigiosidad porque el tributo, aunque se calcule a partir de proporciones del valor del bien, como es el caso del valor catastral dentro del precio, no deja de ser un beneficio potencial y deja de lado el cálculo que hacía la sentencia del Constitucional de 2019, donde se incorporaban gastos, impuestos, hasta constituir un verdadero beneficio. Ya se descarta el gravar un verdadero beneficio para pasar a gravar una proporción, o sea, un valor dentro de las transmisiones. Vuelve, por primera vez entiendo que conecta las adquisiciones a título lucrativo con sus correspondientes impuestos, lo cual nos va a venir bien a efectos de gestión de las correspondientes liquidaciones, el poder comparar pues el valor de referencia al que hemos hecho, que hemos mencionado a partir de 2022 con el valor de referencia fijado en el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Por qué han hecho hincapié en que exista esta mención expresa al correspondiente impuesto o a un precio medio? Porque hasta ahora nos podíamos encontrar con que escrituras formalizadas entre personas que no eran mercado libre, es decir, todas las transmisiones a título lucrativo, en que los que concurrían a la transmisión tenían un interés personal, subjetivo, en que se fijase determinado valor, bien por intereses del impuesto de sucesiones o del IRPF, que estaban bonificados, por lo tanto no les interesaba que no les importaba que fuera mayor o menor el valor, o bien porque nos encontrábamos ante operaciones que aparentaban transmisiones en mercado, como pueden ser entre varias empresas que comparten socios, domicilios sociales, intereses comunes, y que en realidad lo que estaban haciendo era distribuir beneficios o transmitir inmuebles con una apreciación altamente subjetiva. Por eso el hecho de que se haya intentado vincular en la modificación los valores de transmisión con los correspondientes impuestos, creo que es interesante para evitar cierta desviación en cuanto a que se formalizasen las transmisiones de determinada forma. Si nos ponemos en cuanto a la base imponible, entiendo que no queda muy claro en qué medida podremos los ayuntamientos facilitar que sea más barata la transmisión hasta que no se nos permita la autoliquidación y la verdadera opción que garantiza el cálculo de la base imponible. Entiendo que los supuestos de no sujeción se mantienen, que se ha intentado por la vía de los coeficientes que se han fijado en las tablas y las reducciones, evitar que se produzca confiscatoriedad, porque ya el porcentaje que se grava sobre la ganancia obtenida en la transmisión, aunque sea por un cómputo de años, va a estar reducida con un límite del 30%. Por lo tanto, lo que están intentando es evitar que en el futuro se pueda optar por la confiscatoriedad, que como hemos visto es el único elemento que afecta a un derecho fundamental, que podría abrir la puerta a una reclamación
por vulneración del derecho fundamental del derecho deber de contribuir a las arcas públicas y por lo tanto susceptible de ser elevado a Europa. Al cerrar la puerta a ese concepto de confiscatoriedad, lo que están haciendo es asegurarse que todos y todas las operaciones pasen por caja. Una de las cosas que más me han sorprendido y disgustado es comprobar cómo puede ocurrir que tengamos una transmisión lucrativa, es decir, que perdamos a un familiar y tengamos que heredar un bien inmueble que ha permanecido en el patrimonio de la familia más de 20 años y tengamos que tributar plusvalía. Y cuando nos queramos deshacer de ese inmueble en el plazo más breve posible, porque ninguno de los familiares queremos tener ese inmueble en nuestro patrimonio o no podemos quedárnoslo, tengamos que volver a tributar por dicho inmueble en plusvalía. Lo cual me parece una injusticia. Estaba pensado la exención en el plazo de un año para proteger el patrimonio familiar, para evitar una doble imposición, una carga excesiva del impuesto sobre el patrimonio de las familias, y creo que por la vía de entender que se especulaba, se castiga a todos en la cabeza de los más débiles, que son las familias. Existe mucha doctrina que ha ido construyendo los conceptos del valor, del precio, que entendemos que van a seguir generando ríos de tinta en los tribunales, porque la carga de la prueba sigue estando ahí, sigue teniendo que sujetarse al tributo todas aquellas operaciones en que hay incremento de valor, y no solo los automatismos como se ha hecho hasta ahora. Como he matizado antes, hay que tener cuidado cómo revisamos o comprobamos la documentación que se presente, ahora más que nunca, los títulos de adquisición y de transmisión. En cuanto a la objetividad, en cuanto la transmisión se haya realizado con en condiciones de mercado o acompañada de los correspondientes instrumentos de tasación, valoración, o con referencia a precios medios, valores medios, o lo que contemplarán los impuestos de transmisiones y sucesiones y donaciones, que son los valores de referencia. Creo que más que arreglarlo, ha venido a generar un campo minado, tanto para la gestión que vamos a hacer el día a día, porque nos va a complicar sobremanera poder liquidar este impuesto, y nos va a llevar a cuellos de botella indeseables para una recaudación que además va a ser bastante menor, porque no olvidemos que vamos a coeficientes sobre valores que son inferiores, que además se podrá demostrar que el incremento real es más pequeño, y por lo tanto nos van a gravar sobre ese incremento real más pequeño, y nos vamos a encontrar con que las arcas municipales van a recibir menos dinero, con mucha más problemática y gastándose mucho más en poder gestionar un impuesto que, por otro lado, tenía que replantearse profundamente. Eso es lo que entiendo. Y yo devuelvo a María del Pilar la voz para que iniciemos un poco el debate.
Muy bien, Juan. La verdad es que nos has expuesto, bueno, las impresiones y la realidad de lo que va a ser este Real Decreto Ley.